Seguimos buscando otras miradas, otras repercusiones sobre la cumbre de CELAC y para eso recibimos con muchísimo gusto y como siempre a Alfonso Leza. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, a recordar un poco, uno tiene recuerdo hace tiempo que está en esto, recuerda, aquella vez en aquella embajada ya se hablaba, hace tanto que se está hablando de esto. Para tener una idea, primero negoció Jorge Valle, el primero en negociar el tema. Después fue Tabaré Vázquez el que negoció el tema. Más adelante, Mujica. Después, Tabaré Vázquez de nuevo. Y ahora Lacalle Pou. Ni que hablar si empezamos a sumar todos los cancilleres de los distintos gobiernos que participaron de esto que se posterga. Todos bajo el mismo, distintas ideas, distintas ideologías, distintos partidos, pero atrás del mismo objetivo, el famoso acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Un cuarto de siglo negociando, el resultado, modestos avances y una especie de ilusión, como la zanahoria que siempre se va corriendo para adelante, ¿no? Siempre se va corriendo para adelante y no llega. Ha sido todo largo, muy poco fructuoso, en un camino no solo sino de obstáculos, sino de un mundo que cambió muchísimo. Vamos a pensar, cuando se empezó a negociar esto, por ejemplo, no habían sido, por decir algo, ¿no? Los atentados de las Torres Gemelas. ¿Te das cuenta? No. Bueno, recién ocurría en Argentina la crisis del 2001 y en Uruguay venía la de 2002. Y un mundo, además, en el que en estas negociaciones, en los países europeos, hubo gobiernos de todo tipo, de todo color y de todo partido. Y sin embargo, no se avanza. Además, un mundo con prioridades que van cambiando. Fíjense, recién estábamos viendo el informe de Eugenia sobre lo que es el clima. O sea, el cambio climático, el que se hablaba tanto como una amenaza lejana, es hoy una realidad. Es decir, hace pocos días teníamos 0, anuncian acá 25 grados para el fin de semana. Es decir, que las prioridades del mundo han ido cambiando, la negociación sigue, y ese tratado tiene que irse llenando con cosas nuevas cuando todavía no se acordó lo viejo. Resulta muy obvio que hay intereses muy grandes en todo esto, intereses políticos y intereses económicos, de los países europeos, pero también de acá, pero en particular de algunos países europeos que, entre otras cosas, tienen la presión económica de productores de determinados productos, valga la redundancia, que no quieren la competencia de aquellos que pueden llegar de América Latina. Es decir, solamente la existencia de intereses muy profundos puede explicar esta postergación permanente. Además, por un lado está lo político y por otro lado lo comercial. Sí, y están vinculados porque las presiones de los productores en países como Francia, etcétera, como Bélgica, tienen incidencia política en las elecciones y demás. Son presiones muy fuertes y además son países muy diversos y donde hay intereses muy, muy distintos. Hay otro factor, lo dicen algunos diplomáticos con los que uno habla, en general no en público, pero para los países europeos es difícil confiar, pensar que son países seguros. Argentina, en el medio de una crisis tremenda que siempre se profundiza. Y el propio Brasil, que recién está saliendo de todo eso que dejó Bolsonaro, que además mantiene un porcentaje importante del Parlamento, y un Brasil donde además hay una actitud que a los europeos les ha generado desconfianza, que es la decisión de Lula de mantenerse neutral en la guerra de Rusia contra Ucrania. Es decir, hay una cierta mirada de desconfianza frente a la estabilidad y la inseguridad que pueden dar algunos de sus socios. Pero, bueno, ustedes saben, las máximas autoridades del Mercosur y de la Unión Europea, bueno, de la CELAC, más amplio que el Mercosur, se acaban de reunir en Bruselas. Participó, por supuesto, el presidente de Lacalle Pou, el canciller Bustillo. Y bueno, esa fue una gran oportunidad. Estas cumbres, que no se han realizado hace varios años, brindan la oportunidad de hablar cara a cara las cosas que normalmente se conversan desde lejos, de sincerarse. En ese marco, bueno, algo sacó el Uruguay, la Unión Europea y el Mercosur y Uruguay negociaron, es sobre todo una especie de carta de intención,
un memorándum para el futuro respecto a la energía y a esta energía verde, de la que tanto se habla y que tanto se discute también, sobre todo por el uso de la cantidad de agua que presuntamente va a llevar. Algunos dicen, los europeos están viniendo a producir energía verde acá para consumirla en Europa, para no provocar daños ambientales en Europa. Será todo complicado. Pero no todo es malo, ¿no? Los países latinoamericanos, Uruguay en su caso, vinieron con la idea de que por primera vez hay un poco más que antes de posibilidades, de que hay cierta intención de avanzar en este acuerdo. ¿Y por qué es esto? Quizá porque es el momento político internacional justo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se da cuenta que debe tener una presencia mayor en América Latina para competir con la creciente presencia de China. Es lo mismo que piensa Estados Unidos. Es decir, deben atender más a América Latina para que China no tenga el predominio absoluto del comercio en la región. Desde ese punto de vista, puede entenderse que sea una buena oportunidad para de una vez por todas empujar esto. ¿Cuál es la contrapartida? Entre otras, el crecimiento realmente preocupante del nacionalismo y de algunos sectores de la ultraderecha en algunos países de Europa, que en general son contrarios a esto. Las ilusiones se han dispersado más de una vez las expectativas de los presidentes han quedado por el camino, incluso enfrentados aquí mismo en Uruguay con algunos de sus asesores que les habían advertido que las cosas no iban tan bien como parecían. Como se ve, el tema es complejísimo, en el cual se cruzan intereses locales con un escenario internacional cambiante, con problemas nuevos, y por lo menos por ahora, seguimos con las palabras y las expresiones de deseos. Bueno, será un gusto recibirte la semana que viene. ¿Cómo no? Una expresión de Por deseo supuesto, también. como siempre. Gracias, Alfonso.